¿Cuáles serían las medidas? Toca cambiar. Toca repensar el currículo, cosa que no se ha hecho. Toca repensar los programas de formación de los maestros, cosa que tampoco se ha hecho. Toca reunir a los maestros toda la semana, cosa que tampoco se ha hecho. Toca garantizar educación inicial, cosa que tampoco se ha hecho. O sea, no estamos tomando medidas. Las secretarías de educación les pasa lo mismo que en los colegios. En los colegios cada maestro trabaja por su lado. Las secretarías es igualito el problema. O sea, las secretarías, cada dependencia va por su lado y piden unas cosas y hoy organizan un evento y al mismo tiempo otro y otro. O sea, no hay proyecto de país, no hay. Entonces no hay cosas que articulen. Lo que tendrían que hacer las secretarías es conformar equipos muy fuertes a nivel pedagógico, no de policías, sino pedagógico, para ir acompañando a los colegios. Entonces las secretarías deberían ir a los colegios, vamos a resignificar el PEI, los vamos a acompañar a resignificar el PEI. Las secretarías deberían tener equipos dedicados al tema de evaluación que acompañaran a las instituciones en repensar, en resignificar los sistemas de evaluación. Entonces las secretarías van a comenzar a tener un papel más pedagógico, de formadores y no de controladores, y no de pedir papeles y papeles y papeles, porque por hacer los papeles no se hace el trabajo educativo. Entonces las secretarías, hay que entender una cosa, lo que estamos haciendo está mal, pues por eso son los resultados del país. Entonces tenemos que repensar, las secretarías tienen que cumplir sin ninguna duda otro papel, un papel de acompañante al proceso, de jalonador del proceso. Son equipos de calidad en la secretaría dedicados a temas como deserción, como no promoción, como problemas sociales, acompañando a las instituciones que van presentando. Y las secretarías deberían impulsar que las experiencias exitosas que hayan en cualquier campo sean conocidas por todos. A la asistencia, ¿cómo han resuelto el problema? Yo acompañé a PTA, Todos Aprender. Hicimos una feria en Bogotá que fue un éxito gigantesco. Reunimos 40.000 maestros. Y una cosa muy bonita era que cada institución ponía qué podía ofrecer, en qué había hecho cosas buenas, novedosas, interesantes, y en qué tenía debilidades. Entonces nos salían las 4.000 instituciones ofreciendo unas cosas y solicitando otras. Entonces las cruzamos, no sé si es clara la figura. Entonces alguien podía decir, yo tengo una experiencia muy buena en el tema de formación ciudadana, quiero ofrecerla, quiero contarle. Y había otro que decía, a mí el tema que más me interesa es el de formación ciudadana, quiero ver quién tiene buena experiencia. Entonces cruzamos esa información, hicimos mesas donde lo que uno ofrecía y otro lo solicitaba, se ponían en diálogo. Entonces las secretarías tienen que cumplir ese papel. Es otra cosa, o sea, hay que repensar la educación en todos los sentidos. Obvio el problema no son los maestros, no es la secretaría, no son los padres. Todas esas lecturas no han ayudado mucho. Cuando los maestros nos quedamos en la idea es que los padres, no, digámoslo, el problema es más complejo, involucra más instancias. Los rectores son decisivos, por poner un ejemplo. ¿Qué sería de la selección Colombia con el Bolillo Gómez? Un desastre. Íbamos mal. Peckerman tiene los mismos jugadores que el Bolillo. Y vean dónde nos puso a jugar. Y llevamos 2 años en el puesto tercero, cuarto. 2 años. ¿Qué cambió? El liderazgo de él. Entonces,
tienen responsabilidad los rectores, tienen responsabilidad los padres, tienen responsabilidad las comunidades educativas. Los únicos que no son responsables de este fracaso son los estudiantes. Son los únicos. Ellos sí no. Ellos son la consecuencia. Ese tal cuento que es que ahora los estudiantes no quieren estudiar. Obvio. Yo cuando estaba en el colegio y me decían que íbamos a ver los ríos de África, yo me volaba de clase, yo aplaudo. Es que ese no es el objeto de la educación. Ellos el problema. Pero todos los demás sí, las secretarías son responsables, el ministerio es responsable. Lo importante es trabajar más en equipo para resolver el problema. Lo importante es cohesionar la comunidad. Lo importante es armar un equipo en los colegios. Si 10 profes de un colegio dicen vamos a priorizar la lectura, mejorar la lectura. Eso sí le que aprendamos a convivir, mejora la convivencia de ese colegio. Si una comunidad dice no vamos a permitir el bullying, no lo permiten. Se estima, por ejemplo, en los casos de bullying, que si el público que ve el bullying participara, el 90% de los casos de bullying desaparecerían. Entonces todos los programas de bullying están equivocados si trabajan con la víctima y trabajan con el victimario, porque hay que trabajar es con la comunidad, con la comunidad. Y todo eso donde lo aprende uno en las investigaciones. A mí la investigación sí me cambió. O sea, el MERADI es producto de una investigación. Y todos los cambios que le hemos propuesto a la educación, que son muchísimos, son productos de investigación. Por eso el tema que hoy yo quiero enfatizar es cómo la investigación nos ha ayudado a hacer mejores propuestas. ¿Tú? Sí, mire doctor, o sea, sí, la gran inquietud de las docentes en las instituciones educativas es la desmotivación, desinterés del estudiante, también, ¿por qué no de nosotros docentes frente a la lectura? Hoy día estamos en una realidad que ya los libros, nuestras bibliotecas se han acabado en nuestras propias casas. Ahora con nuestro sistema tecnológico, las computadoras nos han llevado a tomar actitudes facilistas, ¿no? Antes que pregunte, es como el gran reto que tenemos hoy para incentivarnos e incentivar a nuestros estudiantes a querer leer frente a la realidad que tenemos, que nos está abordando la tecnología. O sea, es un trabajo como el que nos lleva a investigar y el trabajo en equipo a nivel de la institución. ¿Por qué no estamos leyendo? ¿Por qué nuestros estudiantes no quieren leer? Pero tú te vas a quedar. Mis estudios me dicen que los estudiantes leen más que los profes, solo que leen distinto. Entonces, lo que hace uno en un computador es leer, Lo que pasa es que no le damos las herramientas para que lean bien. Yo he hecho muchos estudios sobre este tema. ¿Cuál es el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes y cuál es de los profes? Pero hice un acuerdo personal. Nunca dar el resultado de los estudios que he hecho sobre lectura de profe. Y lo voy a cumplir. Pero uno puede presuponer algo. Los estudiantes se parecen a nosotros. O sea, los estudiantes llegan hasta donde uno les permita. Si los estudiantes tienen falencias, es porque el sistema tiene falencias. ¿O qué tipo de lectura estamos haciendo? ¿Es una lectura analítica, una lectura comprensiva? ¿Hasta dónde estamos llegando frente a...? Claro. No, indudablemente los niveles de comprensión son muy bajos. Pero son muy bajos porque eso es lo que les ha dado hasta ahorita la educación.
La educación tendría que definir cómo es. Mucho más peso a la escritura, a la lectura, a la convivencia. Es que ese es el problema. La ruta que yo tomé fue: quito las asignaturas y me dedico a leer. Quito las asignaturas y me dedico a pensar. Quito las asignaturas y me dedico a convivir. Y lo conocimiento particular. Hay un proverbio que lo dice clarísimo: no leeremos un pescado, enseñémonos a pescar. Pero mira lo que voy a hacer. ¿Tú crees que los maestros de Norte de Santander dan pescados o enseñan a pescar? Si hiciera una evaluación, diría que dan el pescado. ¿Tú crees que los maestros de Norte de Santander dan pescados o enseñan a pescar? Yo diría que existe algún porcentaje importante que enseñan a pescar. La mayoría damos el pescado, pero sí existe alguna semilla que ya está participando en el proceso. ¿Tú qué dirías? ¿Los maestros de Norte de Santander dan pescados o enseñan a pescar? Yo siempre he pensado que no existe nada absoluto. Hay un porcentaje de bueno, malo, blanco, negro, y entonces yo siempre hablo en términos porcentuales. ¿Cuáles serían esos? Se da el pescado en un 70-80%, el resto lo proporciona el docente en el aula de clase. Pero voy a cambiar la pregunta. Y la pregunta moral es bien distinta, aparentemente. La pregunta va a ser esta: tú, ya no los maestros, ¿das pescados o enseñas a pescar? Las dos cosas dependiendo de la situación. En algunos grupos y con algunos estudiantes enseño a pescar y en otros no doy pescado. Tú, ¿das pescado o enseñas a pescar? Trato por todos los medios de innovar, de crear, pero subjetivamente uno subyace algunas veces en dar el pescado, pero trato por todos los medios de cambiar. Tú, ¿das el pescado o enseñas a pescar? Ya no hay porcentajes. Yo simplemente lo que les puedo manifestar es que cuando yo observo a mis alumnos, los jóvenes, y a medida que pasa el tiempo y observo el comportamiento de los muchachos, uno dice: ese joven aprendió o no aprendió, o es mejor persona o no lo es. Antecitos del pescado, que vamos a parar un minutico, observen esto. A uno le queda en general fácil ver que los demás dan pescado. En general, uno tiende a decir: realmente estamos dando pescado. Pero cuando se trata de uno en general tiende a pensar que tal vez uno no da pescado, sino que enseña a pescar. Lo único claro es esto: los jóvenes hoy por hoy no saben leer, no saben escribir, no saben argumentar, no saben deducir. Algo pasa grave en el sistema porque muy poquitos saben usar las cañas. Es que si yo digo que Cristóbal Colón descubrió América, ese es un pescado. Si yo digo que la capital de Norte de Santander, ese es otro pescado. Si yo digo que la altura más alta de Colombia es el Pico, ese es otro pescado. Si yo digo que 2 más 2 es 4, ese es un pescado. Todos esos son pescados. Pero si yo sé leer, eso no es un pescado.
Eso es una caña de pescar. Si yo sé leer y leo a un nivel crítico, analítico, eso quiere decir que yo veré la televisión distinto. Eso quiere decir que yo escucharé una charla distinto. Eso quiere decir que yo escribiré distinto. Por lo tanto, es distinto aprender a leer que aprender un conocimiento ético particular. ¿Y qué sabemos? Sabemos que los jóvenes no leen, no argumentan, no deducen, lo saben. Todas las pruebas, todas, la verdad es que son todas las pruebas. Son las pruebas saber, son TIMSS, son PIRS, son PISA, todas encuentran lo mismo. Las pruebas saber colombianas dan resultados iguales o peores que las pruebas PISA. Las pruebas saber colombianas nos dicen una cosa dramática, que Colombia en los últimos 15 años no ha avanzado. Los promedios del país en el 2000 y en el 2015 son los mismos. Entonces, tiene que ser muy grande el porcentaje de los que damos pescados. Muy grande. Porque de lo contrario, uno esperaría que un grupo más grande estuviera leyendo mejor, estuviera argumentando mejor. Las pruebas nuestras fueron diseñadas para ver cómo argumentan, cómo deducen, cómo interpretan y ahora cómo conviven, cuáles son las competencias. Eso es uno de los cambios más valiosos que se han hecho en Colombia, lo que ha pasado con el ICFES. Cada vez está evaluando competencias más general y nos muestra que hay un problema y que por eso hay que hacer un pequeño paréntesis. Ahí me están pidiendo la palabra, pero también hay que tomarse un tintico, también, no me han dicho todo el tiempo allá, me dicen que si el tinto, que sí, y yo les dije, sí, en un momento, y apenas volvamos del tinto, volvemos con ustedes que tienen la palabra. Esto es para pensar. 1, 2 y 3, hay 3 palabras pedidas y más, vean, de eso se trata.